primero, ¿qué es el PIB? Segundo, ¿es el PIB una estadística factible para analizar la realidad cubana hoy? Y tercero, aunque sea una estadística factible, la están utilizando correctamente las instituciones que hoy reportan la calidad o el estado de la economía cubana en los primeros niveles del mundo. El PIB es el indicador por excelencia de la economía, es el que todo el mundo conoce, ya sea periodista, economista, es el valor, el tamaño de una economía que se mide, se estima, mejor dicho, desde diferentes puntos de vista. Una manera extremadamente sencilla es saber cuánto se consume en una economía, más ese consumo de bienes y servicios, cuánto se consume para la producción. Eso suena raro, pero no es más que la inversión. Y al mismo tiempo, cuál es el saldo comercial de esa economía. Ahora, el PIB, esto creo que es importante aclararlo, es una unidad de medida, yo digo semi geográfica, porque en realidad estudia lo que ocurre dentro de un espacio geográfico. Esto tiene distinciones con lo que es legalmente de un país. Cuando uno habla de la economía, el Producto Interno Bruto es el valor de la economía de un determinado espacio geográfico. También se puede entender de una manera mucho más sencilla como el valor de toda la producción de bienes y servicios de una economía menos sus costos, o sea, los costos intermedios de producción. Es decir, puede ser o bien el valor de toda la producción, se puede entender también como el valor de todo el consumo, ya sea consumo de bienes y servicios, más consumo productivo, más balanza comercial, u otra manera mucho más sencilla, o no, pero también es fácil de entender, es como la suma de todas las rentas de la sociedad, es decir, la suma de todos los salarios, más la suma de todas las ganancias, más la parte de la ganancia que es para reponer activos y medios de producción, más el saldo entre impuestos y subsidios. El PIB en sí mismo no dice mucho si no se tiene en cuenta la cuestión poblacional, porque si uno no usa la población puede comparar digamos, un país como Brasil con un país como Costa Rica. Hay una diferencia poblacional que marca un error. La mejor manera de entenderlo es el PIB per cápita, que entonces ya sería cuál es el valor que produce una economía por habitante. Eso se puede entender de muchísimas maneras, como combinaciones de renta, como combinaciones de consumo o como combinaciones de producción. Los PIB per cápita se parecen mucho. O sea, hay una cierta relación a nivel estadístico cuando uno mira entre los niveles de ingresos de los ciudadanos, es decir, se parece mucho al rango salarial, ya sea el máximo o el mínimo. Los países de Europa más desarrollados, bueno, de los más top, los de más abajo, por ejemplo, Alemania, que bueno, sí es de los más desarrollados, tiene un PIB per cápita de más de 50 mil millones de dólares. Más de 50 mil dólares. Es decir, el PIB de Alemania dividido entre la cantidad de habitantes es 50 mil. Un país como República Dominicana tiene alrededor de unos 10.000. Un país como Haití tiene alrededor de 1.000 y tantos largos, 2.000, depende del año. Mientras más pequeño, obviamente, es el per cápita, más pobre es el país. Y para tener idea, los países desarrollados tienen cifras de, esto es muy por arribita, ¿no? 20.000, 30.000 dólares, 40.000, 50.000. Los países pobres, por ejemplo, los países más pobres de América Latina, todos están por debajo de 4.000 dólares en el per cápita. Cuando uno busca y divide, por ejemplo, 4.000 dólares entre 12, da menos de un poquito más de 300 dólares. La cifra se puede parecer al salario mínimo de los países más pobres de América Latina. No es que haya una correlación estadística perfecta. En el caso de Cuba, que es donde me imagino que queremos entrar y es donde está la sustancia de todo esto. Sí, porque a mí me gustaría que Cuba fuera Alemania, pero no. Exacto. Con Cuba hay un problema grave y es que las cifras oficiales muestran el PIB per cápita de un país que no se parece a Cuba. Si tomamos el año 2020 como referencia, queda que Cuba tiene un PIB per cápita similar al de Dominicana, superior al de Brasil y similar al de Dominicana. Y nos dice, bueno, pero Cuba en el 2020 estaba mejor que la República Dominicana y que Brasil en términos de condiciones económicas. Incluso a pesar de una desigualdad que está presente, los grados de dispersión dicen, no, la economía cubana no tenía la salud de la economía dominicana. Ahora, luego llega el ordenamiento. Y con el ordenamiento ocurre el desordenamiento de cuentas y demás. Entonces el PIB per cápita cubano pasa a ser similar al de Alemania.
Y esto es una cifra, es decir, el PIB per cápita de la Cuba del 2020 Estas cifras que tú estás ofreciendo, Miguel, porque tú me dices de pronto, el PIB pasa a ser el mismo Alemania o el PIB cubano era el de República Dominicana. ¿Cuáles sí. son las fuentes de esas cifras que estás utilizando? Ah, claro, sí, mira, el PIB de cualquier país es algo que se puede obtener de una manera muy sencilla. Uno entra al Banco Mundial, están todos ahí bien calculados, bien bonitos. Hay páginas gubernamentales que, de hecho, el Banco Mundial toma de las páginas gubernamentales. Hasta pueden encontrar unas secciones en el FMI. Cualquier blog de economía, no voy a decir malo, normal, estándar, cualquier enciclopedia económica de estas online tiene esas cifras actualizadas porque no necesitan inventarlas, toman la que declaran oficialmente las naciones. Ahí no hay ningún problema. El Banco Mundial tiene registrado para Cuba en el año 2020 un PIB per cápita, un PIB de 400.000 millones de dólares, casi 500.000, creo que 500.000, lo que los convierte a razón de uno por uno. Y todavía en muchas instituciones se opera con esa Y los cifra. convierte a razón de uno por uno porque al tomar datos oficiales utiliza, por supuesto, la tasa de cambio oficial del gobierno que todavía hoy para las entidades estatales sigue siendo 1 por 1. El gobierno en teoría actualizó su tasa de cambio interna a 1 por 25. El problema es que sobre esto hay cierta nebulosa. No quiere decir que no haya escrito en un lugar que la tasa de cambio oficial actualmente es de 1 por 25. Es que no tiene sentido el salto de las cuentas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, bueno, 1 por 1 no tiene sentido. Cuba no puede tener el PIB de Alemania. Vamos a A eso me tomarnos... refería. Yo lo que quiero llegar es a saber cuál fue el razonamiento que utilizó el Banco Mundial para decir Cuba tiene el mismo PIB que tiene Alemania, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, mucho menos si viene de una organización como esa. Exacto. De hecho, esa confusión, pues bueno, uno lo revisa. Por ejemplo, tú lees ahora Cuba Debate, los últimos textos del señor José Luis Rodríguez, y en Cuba Debate, por ejemplo, ya no se habla del PIB cubano en términos absolutos. Parece que alguien dijo, me da vergüenza poner esta cifra. O sea, nadie serio va a ver que el PIB cubano es de 500.000 millones de dólares. Estamos hablando, insisto, el per cápita de Alemania. Entonces, también la CEPAL, cuando uno revisa la CEPAL ha empezado a hablar de Cuba en términos porcentuales. Es como si la cifra absoluta, los entendidos saben que está mal, pero es mejor bordearla y empezar a trabajar con términos relativos, o sea, términos porcentuales. ¿Cuál es el problema? Que si no tenemos una noción real de cuál es el tamaño total de la economía a la hora de desagregar, a la hora de construir indicadores, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, yo digo, no, el 30% del consumo, el PIB, el consumo es el 30% del PIB. Yo digo, pero bueno, ¿qué PIB? O sea, yo entiendo que a nivel de por ciento yo sé lo que me estás diciendo, pero yo no puedo hacerme una idea de cuánto representa ese 30% porque el punto de partida yo no sé cuál es. Entonces se empieza a escribir, podemos revisarlo, o sea, los que nos estén viendo pueden mirar cómo últimamente solo se habla en términos porcentuales del PIB, porque no hay un dato sólido. Uno tiene esa cifra, la puede dividir por uno y le va a pasar como al Banco Mundial, que de pronto va a tener a Cuba delante de España, delante de Italia, delante de Finlandia. Cuba de pronto en las 20 economías mejores del mundo. ¿Dónde está la dictadura? ¿Dónde está el colapso económico? Hay un problema. Y el otro problema es que si uno utiliza la tasa de cambio 1 por 25, nos queda otra realidad que es la economía cubana parecida a la de Haití. De carambola tiene sentido. Si yo te Es digo... esta tabla que yo estaba mostrando y que la mostraba porque está en este texto al que yo hacía referencia tuyo. Y esta es una tabla que está en tu texto en el que tú mencionas la situación real de Cuba. Si la comparas, por supuesto, estamos hablando de cifras del año 2020, porque son las últimas cifras oficiales disponibles, me imagino, al respecto. Y estás hablando de cuál sería la situación de Cuba si usted atendiera a la economía en el 2021 a una tasa de cambio 1 por 1, que eso nos colocaría al nivel de Dominicana. Pero si utilizáramos una tasa de cambio de 1 por 25, nos colocaría entonces al nivel de Afganistán en el año 2020. Y en el 2021 sería que si utilizamos la tasa de cambio 1 por 1 estaríamos al nivel de Holanda, y si utilizamos la tasa de cambio de 1 por 25 estaríamos al nivel de Haití, y si utilizamos la de 1 por 70, que era la tasa de cambio, me imagino que 1 por 70 sea la tasa, la que yo pongo aquí en mi casa. La que tú decides. Esa, que sea la tasa de cambio del mercado informal, que es la que yo por la mañana me levanto y digo, ¿a cuánto quieren que ponga el dólar hoy? Le pregunto a los muchachos míos, que uno tiene 5 y el otro tiene 11, y ya un promedio ahí con lo que ellos me dicen, y esa es la que yo tiro. Que en el 2021 me metí un año entero diciendo que era 1 por 70, más o menos. Y por eso es que me imagino que utiliza esa tasa de cambio, y si utilizamos esa tasa de cambio, entonces la economía cubana del 2021 estaría al nivel de Níger, ¿verdad? Exacto.
Y después de hacer una estimación a partir de las importaciones que realiza Cuba, a partir de los datos que se conocen sobre la estructura del comportamiento del consumo, o sea, cuánto es importado, cuánto es de producción local, una estimación a partir de poder adquisitivo para poder darle un sentido al consumo de servicios. A mí me quedó una estimación muy parecida, por cierto, a la de la economía de Haití, es que el PIB cubano puede girar alrededor de los 26.000 millones de dólares, que se traduce, o 27.000 por ahí, no tengo la cifra adelante, la calculé, pero no está adelante, y que el per cápita nos quedaría entre unos 2.600 aproximadamente para el año 2021, una cifra que en ese entonces era superior a Haití. Ahora, vamos a la parte interesante, porque el cálculo en sí mismo es muy aburrido. ¿Qué es lo que hay que ver? Una economía como la de Cuba, con una pobreza que según estimaciones alternativas las puede situar en un 80, si nos ponemos quisquillosos puede ser más, siendo realista. Lo que ha dicho la sociedad civil, estoy pensando en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho anualmente su informe sobre los derechos sociales en Cuba. Su último informe, a partir de unas encuestas y de su metodología, hablaba del 89% de la población cubana. Sí, exacto. De hecho, si nos ponemos muy formalistas, yo afirmo que ni siquiera el salario más alto reconocido en Cuba oficialmente del sector estatal alcanza para vivir dignamente en Cuba. Eso es una catástrofe desde el punto de vista de la distribución, creación y distribución de riqueza. Un país con esa realidad, un país con apagones. Recuerda que yo siempre estimo de manera generosa, con 15 horas diarias de apagón, un país apagado. Yo conozco personas en el interior, ¿sabes? Las típicas zonas apartadas que han tenido 15 minutos diarios de electricidad, 23 horas sin electricidad. Terrible. Un país con esas condiciones, un país con, esto es una estimación que yo hice, con un sistema empresarial colapsado que apenas que si tuviera que emplear de manera eficiente a sus trabajadores, solo podría contratar al 10% de su plantilla actual. Un país con una infraestructura colapsada, que es otra estimación que hice, que necesitaría al menos 60.000 millones de dólares para reponer los servicios de infraestructura básicos. Un país que está en fuga no puede tener un PIB per cápita de un país desarrollado, ni siquiera una economía pujante como la de Dominicana. Por tanto, de manera intuitiva, habría que generar un dato como esta estimación, puede haber otras que se parezcan a eso. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones desde el punto de vista real de obtener una cifra como esta? Pues son realmente terribles. ¿A qué me refiero? Voy a tener que buscar el texto porque hay cosas que no me acuerdo, pero por arribita, si uno tomara las referencias del consumo, mejor lo hago a mente porque me voy a enredar leyendo, nos queda que en Cuba se gasta mensualmente por habitante no más de $25 en términos de consumo de alimentos. Eso es una cifra escandalosa. Y esa cifra es realmente la más sólida. Mensuales. Más sólida que genera este trabajo, porque es la cifra de la cual más, el estimado de consumo de alimentos es el que más se conoce en Cuba, porque Cuba está el dato de cuánto importa de alimentos, que es menos de 2.000 millones de dólares, y se ha dicho públicamente, reconocido por autoridades, de hecho también es una estimación muy generosa, que el país importa el 80% de lo que consume. Si uno coge 2.000 millones por ser muy generoso, lo divide entre los 10 millones y lo divide después entre 12 meses y le suma el otro 20%, la cifra no queda superior a $25 mensuales. Estamos hablando de algo catastrófico en términos del consumo de alimentos, la capacidad de no es que $25 mensuales es menos de $1 de consumo diario de alimentación y eso nos coloca por debajo del umbral de la pobreza de acuerdo a estándares economicistas en ese sentido también. En el caso de Cuba, la pregunta ¿es posible reactivar la producción, que es lo que Cuba está en el piso, ¿no? Cuando digo producción, como el sistema de producción, de modo tal que se pueda revertir esa pobreza, que se pueda revertir la desigualdad, que no tenemos la cifra, pero que sabemos que es preocupante, que se pueda poner a producir el sistema empresarial, que la infraestructura se levante. Hay que establecer una distinción entre los síntomas más simples y las causas que pueden estar detrás de todo esto, la cuestión de fondo en los términos del colapso de la economía. Por ejemplo, si Cuba mañana duplica su Producto Interno Bruto, o sea, su producción, dicho de una manera sencilla, estaría todavía entre los 5 países más pobres de América Latina. Duplicando su producción, seguiríamos dentro de los 5 más pobres de Latinoamérica. Para que Cuba se inserte en la media del PIB per cápita regional, tendría que crecer más de 3 veces.
para llegar a la media de PIB per cápita regional. Esto, si lo descomponemos, por ejemplo, puede ser que se duplique el nivel de consumo. Estoy tirando las cifras en mi cabeza, que el nivel de consumo de bienes y servicios se duplique, que el nivel de inversión se triplique y que el nivel de exportaciones se duplique. O sea, Cuba tendría que hacer eso para más o menos entrar dentro de la media regional. Eso no quiere decir que los crecimientos impensables, ningún país crece 3 veces de un año para otro. Aunque un PIB crezca un 5%, es un motivo de fiesta en cualquier estado. Un momento de pujanza puede ser un 10, un 12, y además no es sostenible en el tiempo. Y tú estás hablando que tiene que crecer un 300%. Entonces, crecer 3 veces, que en realidad es un 400% para llegar a la media regional. Y esto puede parecer ciencia ficción si uno lo ve desde un espacio académico, habanerocentrista, donde uno interactúa con otros sistemas de relaciones un poco más acomodadas, por así decirlo, aún en medio de la escasez, pero esta realidad se parece mucho a la que se vive en los campos de Cuba o cuando uno sale 20 kilómetros de La Habana y se empieza a alejar. No tiene que ir hacia Oriente, hacia Occidente también se encuentra esta pobreza. Me acuerdo de cómo comenzaste a responder la pregunta, tengo la siguiente. Un poco antes de dejar el cargo, yo escuché a Alejandro Gil decir por la televisión algo así como: nos hemos reunido, hemos estudiado la situación que tenemos y después de analizar modelos mundiales, hemos decidido que la solución a los problemas pasa por involucrar más al Estado en la economía. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿tú tienes idea de qué modelos son los estudiados? Por decirlo de la forma más cubana, ¿a quién se quiere parecer la economía cubana cuando sea grande? Bueno, yo creo que a nadie, porque en el mundo entero el Estado ha perdido peso en la administración de la economía. Aquellos países muy similares a Cuba, China y Vietnam, para no hablar de otros países, cambiaron el modelo sin dejar de ser socialistas, sin tener toda una serie de condiciones que es control de la sociedad, pero la economía está en manos del sector privado. Inyectándole al privado. Entonces, correcto, sí. ¿a qué otro modelo te querrás parecer? Si los que creadores o que aplicaron el modelo socialista, que fueron los países socialistas, 75 años después, desecharon ese modelo, fue por algo. Entonces, Cuba, siendo una isla pequeña, sin tener un producto que marca tendencias mundiales, bloqueado por Estados Unidos, con todos esos factores externos que no lo puedes modificar, tienes que lograr cambiar. Y el cambiar es una palabra: mercado, como lo hicieron los vietnamitas en el año 86. Vamos a construir un país con economía de mercado. Y eso, los chinos dijeron una economía socialista de mercado. Pero la palabra mercado estaba en su definición. No, nosotros empresa estatal socialista. Y entonces ahí lo que viene a la mente es esa empresa que no ha funcionado y que no va a funcionar. Mientras que un trabajador no esté relacionado con los beneficios de la empresa, no va a trabajar en esa empresa. Bueno, estas eran las declaraciones de Berlenis con relación a una pregunta que a mí me parece muy, muy pertinente, ¿no? Y yo, antes de ofrecerte cualquier cosa, te dejaría que tú me dijeras qué crees, tanto al respecto de la pregunta como de la respuesta de Omar. El hacia dónde mirar, la pregunta giraba en torno a para dónde mirar, qué modelo copiar, de qué modelo aprender, qué modelo coger. Es que en realidad, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, desde los datos que yo veo y que puede ver todo el mundo, no es una cuestión de qué modelo copiar, de qué modelo aprender, porque el sistema no puede ir a ningún lugar. Ahora, esta cuestión de Vietnam, ¿no? Que fue el tema que más estuvo saliendo, antes de entrar ahí, cuestión de bloqueo, que es un tema siempre muy interesante para mí. En realidad, las sanciones de Estados Unidos sí tienen un impacto, esto es muy importante, pero la mayoría de las estimaciones sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos en la economía cubana, que es real, se basan en un nivel de actividad económico que Cuba no tiene. O sea, parten del supuesto de que Cuba exporta lo que ya no produce, de que Cuba recibe los turistas que ya no puede recibir. Sobre todo, ahí gira los modelos que yo he visto. Son modelos serios, pero como todos los modelos, tienen supuesto. O sea, no hablo de la cifra que se inventó el Minrex un día de la nada, sino el trabajo académico. Ahora, el tema de Vietnam, la posibilidad. Yo creo que el sistema cubano no puede ir a ningún lugar, primero porque no tiene cómo.
Y el tema de Vietnam, hay una cuestión que te voy a dejar a ti, que tú la conoces muy bien, que es el correlato político que tiene la reforma económica en Vietnam. De manera general, parece notarse que en Vietnam, bueno, parece no, lo dicen muchos especialistas estudiosos de ese tema, han construido algo que yo particularmente le llamo oligarquía partidista. Han logrado socializar el poder dentro de un grupito selecto, pero se lo comparten. Y eso es muy importante. No es que una persona abajo participa de cierta democracia. Esa oligarquía muy bien blindada, muy hermética, logra repartirse el poder militar, incluyendo el poder represivo, el poder económico y el poder político. Ahora, desde el punto de vista económico, yo no sé cómo Cuba podría mirar a Vietnam, porque la reforma económica de Vietnam no es abrir a que Pepito traiga 2 contenedores de pollo de Miami. Hasta donde yo tengo entendido, el socialismo calificado como tal es un sistema que no está caracterizado única y exclusivamente por el control de la sociedad. Eso que Berleni llama control de la sociedad, porque a mí lo que más me molesta en estos términos es que pueden seguir siendo socialistas, pueden seguir controlando la sociedad, como si lo que le importara al socialismo, así visto de forma general, fuese única y exclusivamente el control político y el control social. Y básicamente cuando yo oigo eso, a mí me parece que me están vendiendo una dictadura de izquierda con una reforma de mercado. Pero a mí lo que me enseñaron en la universidad es que el socialismo tenía principios económicos. Y esos principios económicos hablaban, por ejemplo, de la planificación centralizada, del centralismo democrático en la toma de decisiones económicas, de la participación del sector estatal como el mecanismo fundamental para redistribuir la riqueza de forma equitativa. Y esos principios económicos eran parte también de la teoría socialista, de la teoría económica socialista. Y entonces de pronto, cuando yo oigo a alguien con la formación de Berleni decirme que de pronto el socialismo, lo único que importa para el socialismo es el control social, y por tanto podemos hablar de socialismo con tendencias de mercado o el eufemismo de los chinos, una economía socialista de mercado o como querramos llamarle, estamos hablando de un sistema con un control político férreo, pero que puede tener una economía abierta. Y eso no es socialismo, entonces. Eso es, no sé, no sabría decirte qué cosa es. Y es que el socialismo en sí no es nada. ¿A qué me refiero? Vamos por arribita. La comunidad primitiva, todos nos abrazamos, nos repartíamos, si acaso había un jefe ahí más o menos, todo bien. Después viene el esclavismo, ¿no? Evidentemente tú le perteneces a alguien, trabajas para ese alguien. No voy a decir después bien. Estos son los modelos lógicos universales, ¿no? El feudalismo, tú eres libre, la tierra es tuya, pero tienes que darle o el producto del trabajo al otro o en pagarle con dinero, en el feudalismo tardío. Estos son los modelos clásicos. Y viene el capitalismo donde tú eres un hombre libre y le vendes tu capacidad de trabajar o tu trabajo, da igual el paradigma que tú estés usando para entender esto, a otra persona. Eres jurídicamente libre y puedes escoger. A lo mejor no hay empleo, pero tú escoges, tú luchas por. No es como el siervo de la leva que estaba ahí. Hay una competencia por incluirse en una masa laboral determinada para poder tener ingresos. Exacto. Desde ese punto de vista, la relación contractual que se establece respecto al individuo, que no hay propiedad, que yo le pertenezco a, que yo le debo el producto de mi trabajo a, que yo soy libre y te vendo mi trabajo o mi capacidad de trabajo. El socialismo no tiene nada nuevo. Entonces, un tipo de capitalismo, pero el peor posible, es un capitalismo estatizado, es un capitalismo sin democracia, es como si fuera el capitalismo de finales del siglo XIX con todos los problemas del siglo XX juntos. Es un mix de lo peor que puede existir. ¿Por qué lo digo? Porque al final del capitalismo existe democracia. Bueno, en muchos, las sociedades con democracia y capitalismo les van en general, hay sus excepciones, mejor que a los capitalismos sin democracia. Entonces, ¿qué es el socialismo este que todos entendemos? Pues un Estado capitalista explotador, no te da ningún tipo de derecho a huelga, no te da los típicos mecanismos de selección de representantes que más o menos tú puedes votar o no por ellos para obtener ciertas cosas. Entonces me queda esto de, ¿y qué es el socialismo? Un conjunto de metas sociales. Es que en el capitalismo también se trabaja por eso. De hecho, donde mejor se ha logrado hasta ahora es en sociedades capitalistas, ciertos grados de bienestar, bueno, en fin, beneficios, una cierta calidad de vida. Por eso digo que se me queda en el aire que es el socialismo, además que no se puede medir. O sea, cuando hablamos de socialismo, ¿qué cosa es? 5%, 2% de desempleo, tanto de índice de desarrollo humano, tanto de PIB per cápita. ¿Qué cosa es en términos de indicadores? Y si vamos a lo profundo, es eso, un Estado que utiliza la lógica de contratar fuerza de trabajo, pero elimina todos los resortes de eficiencia que tiene el mecanismo convencional. Competitividad, por ejemplo, la toma de decisiones basada en criterios técnicos, todo eso lo elimina. Pero por eso mismo yo te decía que yo no puedo compartir la idea que de pronto alguien me venda
un sistema que se reforme para seguir siendo socialista y cambie principios económicos que han identificado el socialismo durante siglos. Sea un socialismo que busque mantener el control político y tienda a ser un nuevo capitalismo, que es básicamente lo que han hecho con las reformas asiáticas que nos venden a los cubanos. Es un modelo con un partido único, centralizado, que no suelta el poder político y que sigue apabullando a sus adversarios y a sus enemigos cuando entiende, porque mantiene el poder político, pero al mismo tiempo liberalizan la economía, le da libertades limitadas al sector privado, porque claro está, cuando usted controla el poder político, empiezan las inseguridades jurídicas, empiezan un grupo de cosas que tienden a desvirtuar la esencia misma del liberalismo. Porque la gente dice, si hay inseguridad jurídica, yo no voy a poner un peso ahí. Si yo no voy a tener una institución que respalde mis derechos contra ese Estado omnipotente, pues yo voy a tener que sacar el pie de ahí. Y eso es el caso típico, que después lo podemos hablar, de lo que ha sucedido, de lo que sucedió quizás durante finales de los 80, todos los 90 y gran parte de la primera década del 2000 con Vietnam, pero que ha ido en retroceso en los últimos tiempos, entre otras cosas porque ha habido un proceso de autocratización importante. Y por eso es que yo te decía, te pongo este ejemplo porque a mí todo el que me venda una posibilidad de reforma de un sistema a esta usanza, a decirme, usted va a mantener el control político, pero inyéctela al sector privado, usted está construyendo otra cosa que no es el socialismo que a mí me enseñaron en la escuela. Usted está reproduciendo la misma dictadura y le está dando ribetes de economía de mercado. Pero es la misma dictadura, es exactamente el mismo totalitarismo. Un totalitarismo que va a seguir teniendo una matriz ideológica de izquierda, una matriz ideológica socialista, si se quiere, pero que es otra cosa. No es un modelo reformado, porque no es posible reformar un modelo que por esencia lo que necesita es la inmutabilidad para poder subsistir. Dentro del paradigma cubano, lo más que se le puede pedir al sistema es que, oye, sigue siendo una dictadura, pero, oye, haz que esto florezca un poco. Lo que pasa es que ni siquiera eso es posible, que es en la parte en que yo me centré. Yo entiendo perfectamente tu punto y estoy de acuerdo. Al final el consejo es mantén, llámale como tú quieras, tiranía, dictadura, totalitarismo, autoritarismo. Al final es lo mismo, no podemos votar, no podemos decidir nada, pero permite que el sector privado crezca. Y yo me estoy yendo por el otro lugar, que es que ni siquiera eso es posible porque la manera política que ellos lograron, de hecho, hay que recordar que en el caso de Cuba, fíjate a dónde llega el debilitamiento, la falta de unidad que ellos tanto cuidan dentro de la oligarquía militar cubana, que ni siquiera permitieron que en el seno de la FARC aparecieran nuevos generales, inventaron el grado de primer coronel para evitar que oficiales jóvenes, bueno, jóvenes en los términos de la FARC, ¿no? O sea, en los términos que uno demora en ser en general, nuevos oficiales llegaran a los grados de generales porque querían mantener el poder típico de un general de las Fuerzas Armadas cubanas solo en un grupo de personas. Ese mecanismo de alianza que logró Vietnam, Cuba no lo va a lograr. Y lo otro es que si no tienen eso, jamás van a poder crear ese sistema de Vietnam, que no es más que un gran sector privado. Vietnam exporta más que Brasil, por ejemplo. La 10ª empresa más grande de Vietnam es un Walmart que vende comida para 100 millones de vietnamitas. Cuba no tiene condiciones para hacer eso por una sencilla razón, no tiene aparato productivo. Como tú ahora empiezas una reforma que demoró más de 30 años en dar resultados, 30 años como siempre, me estoy quedando por debajo para ser discreto. Si Cuba empieza una reforma ahora que no tiene como la de Vietnam, sin condiciones políticas, sin la capacidad económica porque está colapsada, incluso habría que esperar todo ese tiempo. Y te digo más, una apertura, imagínate que mañana decidan hacerse algún tipo de experimento político-económico. Una apertura en sí misma no va a lograr nada porque no hay una estrategia del régimen cubano, ni siquiera en estos consejos, digamos, bien intencionados con la supervivencia del sistema, que no tiene nada de malo, cada cual tiene su posición, o sea, es respetable, al menos a nivel de debate y demás. Ni siquiera hay un modelo de inserción de Cuba, porque un país como Cuba solo puede empezar a despegar si tiene una inserción internacional que después sea reutilizada para el crecimiento. Eso está perdido. Todavía en Cuba se habla de una industria azucarera. Yo no sé hasta dónde hay que llegar a la época del trapiche para que se diga, oye, ya esto no hay manera de arreglarlo si no es con un milagro del tipo FMI, un milagro con un modelo Plan Marshall, y hago referencia a Mauricio que habla de eso cada vez que puede. Cuba, si no tiene un Plan Marshall de rescate junto con todo el acompañamiento, cambio, reforma total de la institución, que eso, reforma total suena a la Constitución, un cambio de sistema.
Es un cambio de sistema completo. Pero sigues mi mayor respeto. Sigues con el análisis economicista materialista que parte única y exclusivamente de los recursos. Yo mañana puedo poner 18 barcos con los recursos que tú me digas. Dime cuánto se necesita para arreglar las carreteras en Cuba. Y tú me vas a decir, Eloy, hacen falta 25.000 millones de dólares, porque yo sé que tú lo has calculado y eso lo tienes clarito. Yo voy a poner 18 barcos mañana con 25.000 millones de dólares en efectivo en las costas cubanas y voy a decir, con la estructura actual, arreglemos las calles en Cuba. No lo vamos a poder arreglar porque, entre otras cosas, no puede haber una transformación económica sin un proceso mínimo de democratización del sistema. Y ese proceso mínimo de democratización del sistema no solo tiene características políticas, tiene también características desde el punto de vista económico, porque democratización del sistema es también dejar a la gente hacer. Y es lo que tú dices. Hoy el 75% de la economía vietnamita está en manos privadas, porque llegaron y dijeron, no podemos seguir sosteniendo esto con un sistema planificado de la economía y con un sistema de subsidios estatales a empresas ineficientes. Y le dijeron a los vietnamitas, arriba macho, a meter dinero. Y lo segundo que dijeron básicamente es, nosotros tenemos que ser amigos de todo el mundo. Hoy los vietnamitas son comunistas, sigue estando el Partido Comunista ahí, pero son tan amigos de los americanos como de los chinos, porque han dicho, tenemos que encontrar un equilibrio que nos acerque a nuestros camaradas asiáticos, que además los tenemos como vecinos y aliados económicos, pero que también nos acerque a los americanos. Y pasaron de ser nación más favorecida del comercio después de la guerra a firmar en el año 2000 un acuerdo de libre comercio con los americanos. Y hoy más del 50% de la inversión exterior en Vietnam es estadounidense. Y ese es un problema, porque la gente me dice un plan Marshall, pero un plan Marshall si Cuba no quiere arreglar su problema con los Estados Unidos. Porque para arreglar su problema con los Estados Unidos, mínimamente tiene que impulsar procesos de democratización no solo económicos. Los vietnamitas hicieron cosas. El Doi Moi no fue solo un movimiento de renovación económica, porque yo veo a todos los economistas que me dicen, porque en 1986 el Congreso, el partido, los vietnamitas dijeron que arriba, que ahora sí, que patantín, patantán. Y están perdiendo elementos que yo creo que hay que considerar. Lo primero es que Vietnam nunca fue un país unitario. Vietnam fue un país que se unieron dos países diferentes, con economías diferentes, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, que tenía economías diferentes. Vietnam del Sur tenía su economía capitalista, donde el sector privado, donde la economía ni tan siquiera fue completamente planificada. Se le intentó imponer la planificación después de la unificación, pero eso duró nada, porque había un sustrato económico detrás, unas características detrás que impidieron la planificación en ese sentido. Y por otra parte, después del Doi Moi, dijeron, espérate que aquí no solo hay que hacer transformaciones económicas, aquí hay que hacer transformaciones políticas, porque los inversores no nos van a creer a nosotros si no tenemos instituciones medianamente creíbles. Hay que ver la transformación institucional del sistema de justicia vietnamita. Hay que ver la legislación que impulsó Vietnam en los 90 y a principios del 2000 y la transformación en la práctica jurídica. ¿Por qué? Porque había que decirle al inversor extranjero, porque claro, el salto no se puede alcanzar sin inversión extranjera directa. Hay que decirle al extranjero, venga, invierta. Los cubanos tienen una ley de inversión extranjera desde el 94 y todavía hoy están penando porque tienen solo el 5% del proyecto de Mariel Cubierto. Un proyecto que vendieron al mundo como lo último de lo último. Y claro, tiene que haber transformaciones políticas en ese sentido, aunque sea mínima. ¿Usted quiere mantener el control del partido? Manténgalo. Y dijeron, fue el famoso two true ese, que es el principio que establecieron desde el punto de vista partidista, que establecieron 4 principios. Dijeron, aquí hay 4 cargos estatales que son los más importantes. El más importante de todos es el primer secretario del Partido Comunista. El segundo más importante es el presidente del Estado. El tercero es el primer ministro y el cuarto es el presidente de la Asamblea. Pero dijeron, estos son nuestros 4 cargos estatales. Está claro que el primer secretario del partido es el más importante, pero establezcamos políticas generacionales. Lo que dijeron fue, partidistamente dijeron, ok, el primer secretario del partido es el más importante, pero primero, ningún miembro del Politburó puede estar después de los 65 años de cargo. Ningún miembro de los primeros escaños estatales puede estar más de 2 periodos consecutivos en el cargo. Y además dijeron, ningún alto cargo del Estado puede simultanear en alguno de los 4 cargos más importantes del Estado. Y establecieron un sistema de equilibrio institucional que, si bien no era la democracia liberal, era un sistema que permitió recambios, que permitió impulsos políticos, que permitió cosas.
Eso los cubanos no lo quieren hacer, ni eso lo quieren hacer, porque básicamente se metieron en su camisa de fuerza también cuando en el año 2019 Raúl Castro les entregó las riendas teóricamente del asunto y les dijo, pero les voy a dejar escrito aquí cositas que no podemos cambiar, ni en principio. Uno, no se pueden acumular riqueza en manos privadas. Cuando usted pone eso en un texto constitucional, usted le puede poner a todo el mundo 20.000 millones de dólares para arreglar las carreteras en Cuba, que no se va a resolver. Porque quienes pueden impulsar eso en un esquema diferente son los privados, es la economía de mercado. Y eso no va a suceder, entre otras cosas, porque por política del partido no se va a implementar. Entonces no es solo un tema de recursos, no es solo un tema de infraestructura, es un tema de cambiar la mentalidad y transformar el sistema. Porque lo que ha pasado en Vietnam, y aquí con esto termino, porque lo que te voy a dejar es con unas imágenes que hay ahora, y por eso es que traigo el tema de Vietnam, porque hay que ver a qué Vietnam nos acercamos. Es más, te voy a poner las imágenes y después voy a regresar sobre la... Estas imágenes que te voy a poner son unos resúmenes. Las primeras imágenes que vamos a ver son de hace 6 meses, en una visita que hizo Díaz-Canel a Pinar del Río, creo que estuvo en los Palacios, y en los Palacios hay un proyecto de cooperación con los vietnamitas para sembrar arroz, y ahí estuvo. Y después te voy a poner unas imágenes de la presencia de una delegación vietnamita que estuvo en Cuba recientemente y lo que estuvo haciendo. El recorrido comenzó por la unidad empresarial de base Semillas Cubanacán, perteneciente a la empresa de granos Los Palacios. Allí se materializa un proyecto experimental de inversión de conjunto con una empresa vietnamita. Su objetivo fundamental es el de producir semillas y el arroz para el consumo social. Para ello se prevé la siembra de 1.000 hectáreas del cereal, aunque deben plantar unas 300 al cierre de 2024. Sobre los detalles de esta experiencia dialogó el presidente con la líder del proyecto por la parte vietnamita, una joven a la que todos llaman con cariño María. Vamos aumentando las aldeas poco a poco, pero ese es el primer campo que estamos trabajando. ¿Y ustedes creen que va bien? Sí. ¿La organización del trabajo va bien? Seguro, seguro. ¿Y ustedes enseñando? Sí, ambas partes nos enseñamos. ¿Se complementan? Sí. ¿Y la gente aprende? Sí, cómo no. Yo veo que la parte cubana tiene mucho interés para aumentar rendimiento de arroz. Además, ustedes y nosotros somos hermanos. Ustedes tienen toda la posibilidad de, con toda sinceridad, decirnos las cosas que estén mal, pues lo que nos interesa es que este proyecto conjunto marche bien. En el intercambio, el mandatario conoció que la UEB cerrará el año con pérdidas debido fundamentalmente a los gastos en que han incurrido para el mantenimiento de su maquinaria agrícola. A revertir esa situación, les convocó el jefe de Estado. Tú estás escuchando, ¿no? Todo va bien con los vietnamitas, el proyecto va marchando, ustedes son nuestros hermanos, díganos lo que va mal, y a renglón seguido, la UEB termina con pérdida. Es que es la... Yo no sabría cómo explicar una cosa como esta. No se diseña porque tenga pérdida. Y hay que diversificar cultivos, ustedes no pueden vivir solo del arroz. Claro, claro. Eso es una de las cosas que... Esa es una de las alternativas que estamos tomando. Nosotros cuando empezamos aquí, por ejemplo, hace 2 años, teníamos un plan de cultivo diario de 17 hectáreas y ya hoy tenemos 76,5. Toda esa tierra es muy preparada y hay para seguir creciendo. Justo al fortalecimiento de esos vínculos, apuntó el 6º seminario teórico entre los partidos de ambas naciones. A su sesión de clausura asistieron los miembros del secretariado del Comité Central del partido, Jorge Luis Broche Lorenzo y José Ramón Monteagudo Ruiz, jefes de los departamentos económico productivo y agroalimentario respectivamente, entre otros dirigentes. El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Huan Thanh, al intervenir en el encuentro, se mostró satisfecho de los resultados de su visita a la isla y destacó el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio entre ambos partidos. Explicó detalladamente las prioridades de la economía vietnamita, los caminos que hoy marcan su crecimiento y enfatizó en el liderazgo del partido. Destacó la importancia de la unidad, la labor con los cuadros y la lucha contra la corrupción. Por su parte, Jorge Luis Broche Lorenzo recalcó que los consensos entre ambas naciones tienen profundas raíces históricas. Estos seminarios, estas jornadas vividas son expresión de esos consensos. Y a mí me parece que esto también tiene un cimiento sólido, que son las bases históricas fundadas por Fidel y Ho Chi Minh, y donde el general de ejército Raúl también ha tenido una expresión importante en estos aportes. Fíjense que el liderazgo del partido ha sido un elemento común en todas estas jornadas y los debates en esta jornada.
A 135 años del natalicio del líder de la independencia vietnamita y a 130 de la caída en combate de nuestro héroe nacional José Martí, se inauguró en la Universidad de La Habana la Cátedra Honorífica de Estudios sobre Vietnam, Ho Chi Minh. Teniendo en cuenta los lazos de hermandad, pues divulgar su cultura, su historia, su sociedad, su desarrollo económico, de manera que acá en nuestro país tengamos una percepción bien clara de lo que está aconteciendo, no solo en el Vietnam histórico, sino en el Vietnam actual. No, sí, te voy a seguir la corriente porque me llevaste duro. La cuestión no es no, yo no te llevé duro, yo te dije cuáles son mis criterios al respecto. La cuestión no es el economicismo, es que en cierta medida hay que hacer la abstracción y hablar de eso primero, ya después uno llega al punto. ¿Por qué lo digo? Yo coincido contigo, lo que pasa es que en algún momento de abstracción hay que ir a estas cifras para después pasar al plano político, porque una vez que yo te digo que Cuba necesita 60.000 millones para ser reconstruido y tú me dices, oye, ¿de dónde sale eso? Y yo te digo, evidentemente tiene que ser bajo otro sistema político, con otro, cuando digo otro, que este esté fuera, no es este reformado, es que este esté fuera, que Cuba cumpla estándares típicos de transparencia, de verificación, que fue las primeras cosas que cortó Fidel Castro cuando llegó al poder, cortó con todo el sistema de integración latinoamericano. Y cuando digo integración no hablo del ALBA, hablo del Banco Interamericano de Desarrollo, de cómo Cuba tenía grandes economistas que después asesoraron en la región y Cuba fuera, cómo se fue saliendo para evitar la fiscalización y todo este megaproyecto de corrupción que ha sido la Revolución Cubana, corrupción en un sentido estricto, uso arbitrario de los recursos públicos. Si Cuba aumenta 2 veces su PIB, pues sigue estando entre los 5 países más pobres. Todo eso a donde lleva todo ese enfoque económico, cuando uno se hace la pregunta ¿y cómo se sale de aquí? Evidentemente la respuesta es política, es tener un sistema político que garantice la inserción de Cuba dentro de un espacio económico que pueda tener acceso a financiamiento. Y cuando digo financiamiento es la cuestión más básica, es know-how. También, o sea, la es lo que hizo Vietnam, es lo que hizo Vietnam. Voy a formar parte de la Organización Mundial de Comercio que Cuba rechaza todavía hoy. Sí, pero en el caso de ellos tiene sus particularidades. Yo realmente no creo, por la propia lógica del sistema cubano, tú hablabas de la política, y es que en realidad el modelo cubano es un modelo personalista, sin líder personal ahora mismo. Ya a ellos les pasó el momento. Es decir, si el personalismo no evolucionó, el modelo de Vietnam queda fuera. Ya, es decir, Miguel, no queda fuera, porque, y aquí, perdóname que te interrumpa, no queda fuera, porque el problema fundamental que tiene el sistema socialista, como querramos llamarle, o cualquier totalitarismo de la forma que sea, es que puede transformar su estructura económica, pero si el poder político, si el sistema político queda intacto, la posibilidad de repersonalizarse ese sistema es amplísima, y por eso es que yo no me abstraigo de discutir siempre y poner en primerísimo lugar el análisis político antes de empezar a hablar de cualquier perspectiva económica para Cuba. La perspectiva económica para Cuba, para tener el país que yo me imagino, pasa por transformar primero que nada el sistema político y los modelos y las preconcepciones establecidas, y eso es lo que me lleva a decir a mí que ese modelo económicamente no es reformable, porque yo no acepto una dictadura con libre mercado. Eso no me sirve tampoco. No me sirve. Sí, te voy a seguir la corriente. Sí, claro, ahí estás llevándolo a otro plano. Voy a continuar en el que yo andaba. Yo coincido contigo. O sea, hay 2 cosas, ¿no? Que es tu explicación de por qué no es reformable y también tu deseo personal, con el cual obviamente también coincido. Pero mi punto era más bien simplemente el hecho de que, obvio, acabas de exponer por qué desde el punto de vista político no es reformable. Incluso hay maneras más sencillas, más coloquiales que la gente suele utilizar. Esta típica de la solución está en manos de los que son el problema. Pero ahora yo me concentré en un plano, un poco jugando con la economía política, que es algo muy sencillo. El modelo de Vietnam tiene gran propiedad privada normal. Tú puedes tener 50.000 trabajadores. La empresa más grande de Vietnam tiene 50.000 trabajadores. Y eso no es una opción para el oficialismo cubano, lo cual nos dice que hacer una reforma al estilo de Vietnam, que no lo pueden hacer, si lo hicieran, el propio sistema colapsaría. Por eso es que simplemente no lo van a hacer. Es decir, la propia estructura política que ellos tienen no lo aguanta. Por tanto, la solución al estilo de Vietnam, para mí, aún jugando con que está dentro del paradigma, es una utopía dentro de los propios marcos del sistema. Ni siquiera eso es una opción. 100% de acuerdo. Es decir, es como, no sé, la utopía comunista del sistema socialista cubano es Vietnam.
y al mismo tiempo sería el colapso del sistema porque no tiene la solidez política para hacerlo. Es una solución que yo no sé, me parece demasiado poco realista para lo que ha demostrado que da la élite política cubana y para lo que ha demostrado que lo que es capaz de resistir la economía cubana. Las posiciones de la reforma, lo que nos defienden la posibilidad de que se haga, en realidad no conectan el problema de la economía cubana, o sea, ya sea este del que yo hablo, cuando digo problema, el bienestar, la crisis de bienestar que hay en la economía cubana, con la solución que se está planteando. Yo nunca he visto un texto, o sea, con números, análisis, o que diga, mira, con esta apertura se va a lograr que aumente tanto esta producción de esto, que va a generar tanto ingreso, que va a producir tanto, porque simplemente no es posible. Por tanto, en realidad la idea de la reforma juega con timidez, en última instancia, con cuál es la crisis real del país. Yo entiendo que tú lo quieres llevar al sistema político, pero quien no quiera llevarlo, de todos modos va a terminar ahí. O sea, quien la suma con rigor, en realidad va a terminar en el mismo punto, porque la postura de la reforma no es más que una postura política de hablar de la economía sin tocar las bases de la crisis del sistema cubano. Estos pensamientos reformistas son pensamientos que hablan de reforma de la economía para lograr, tristemente, la reproducción y el mantenimiento del sistema político. Hoy están pensando la economía y la reforma de la economía cubana como un mecanismo para permitir que se siga manteniendo eso como Mara Verdeni llama control social. No joda, es una dictadura pura y dura. Usted lo que quiere es que haya una reforma económica para mantener la misma dictadura que a mí me tiene fuera de Cuba y me tiene fuera de la participación política en Cuba. Yo no quiero hablar de eso. Por eso es que yo no es un problema personal contigo, ni es un problema personal con quien defienda esa postura. Pero es que no se puede divorciar una cosa de la otra. Porque la causa del problema no es de infraestructura, no es de estructuras económicas y formas de reproducción de la economía, es política, es estructuralmente política. Y eso es marxismo puro, como eso que la base económica determina la superestructura. Eso me lo enseñaron a mí en la universidad. Como de pronto usted queriendo incluso meterle un pensamiento marxista al asunto se va a divorciar de eso. No se puede divorciar de eso, de ninguna forma puede divorciarse de eso. Y yo lo digo porque, entre otras cosas, quien está viniendo a Cuba, quien vino a Cuba recientemente, que Cuba Debate lo pone en un campo de arroz, no es un economista. Quien vino a Cuba es esta persona que no sé ni pronunciar su nombre, Nguyen Xuan Tan. Me disculpen los vietnamitas, los que saben de eso. Es una persona que es el director de la Ho Chi Minh National Academy de Política o de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, que es básicamente la Ñico López, el Comité Central del Partido Comunista Vietnamita. Pero más importante que nada, además de ser miembro del Buró Político, esta persona es el líder de eso que los vietnamitas han llamado Consejo Central de Teoría, algo así. ¿Qué cosa es el Consejo Central de Teoría? No es otra cosa. Esto es la noticia, cómo cubrieron la visita de Phan Thanh a Cuba. Pero el Consejo Central de Teoría no es otra cosa que un organismo que creó el Comité Central del Partido Comunista Vietnamita, básicamente para establecer las directrices económicas del partido. Cómo acercarse al sector privado, cuáles son las políticas que implementar, cómo recuperar. Tiene etapas. Este hombre está ahí al frente hasta el año 2026. Pero es para decir de alguna manera, el think tank partidista que ha determinado la política económica y las directrices que tiene que tomar el Partido Comunista Vietnamita en los diferentes momentos. Y ahora mismo están en un momento, y por eso es que el reporte de la prensa cubana habla del papel del liderazgo del partido en la dirección de la economía, porque ahora los vietnamitas están regresando a eso, a recuperar el liderazgo partidista en la economía después de 2 décadas en los que entendieron que se habían liberalizado demasiado. Y ese es el proceso de autoorganización que yo tengo mi preocupación con que le estén metiendo a esta gente en vena, ¿entiendes? Porque yo sé que no tienen las condiciones ni nada, pero ese know-how, el que les gusta a ellos de verdad, no es el Vietnam del 90 y del 2010. El que les gusta a ellos de verdad es este Vietnam. Este Vietnam que tiene un proceso de autoorganización donde el partido tiene un papel preponderante nuevamente, donde el partido está conformado en su liderazgo absoluto por securócratas y militares, es el que les gusta a ellos, pero lo que pasa es que pierden de perspectiva lo que tú dices, y por eso es que yo creo que el análisis económico también es importante. Y es que ahora mismo Vietnam, para llegar ahí, tuvo que pasar casi 3 décadas de liberalismo, de abrirse, de tomar decisiones económicas para que el partido pudiera volver a cerrar la llave.
¿entiendes? Y darle para atrás al asunto. Y ese es el problema de ellos, que ellos quieren seguir hablando de la empresa estatal socialista como el principal actor de la economía, quieren seguir poniendo trancas y retrancas al sector privado y quieren seguir hablando del partido como único ente y del Estado como único ente capaz de amasar riqueza. Yo no dudo tampoco, porque esto es una realidad política también. Yo no tengo una bola de cristal, pero tampoco lo dudo, que cuando empiecen a morirse los últimos viejos de la generación histórica que terminen de morirse, ellos empiecen a picar un bacalao para empezar a pensar en estas cosas al estilo vietnamita. Y se pondrán de acuerdo, y yo no dudo tampoco que de pronto en el año, si Raúl se muere mañana, yo no dudo que de pronto empecemos a ver a las estructuras, los securócratas del partido, los que no conocemos, los que están detrás, a mover los hilos y a decir, gente, vamos a cambiar la constitución, gente, vamos a empezar a cambiar las políticas del partido, gente, el presidente puede ser vuelto a elegir hasta que se seque el malecón, y vamos a poner otro presidente porque ya Díaz-Canel lo vamos a dejar que termine sus 2 mandatos y vamos a esperar a transformar la constitución después de Díaz-Canel y así empiezan esos rejuegos, ¿entiendes? Porque son sistemas que más que una transformación y una reforma en pos de la prosperidad de la gente, lo que están buscando básicamente es cómo mantener la estructura de privilegio y el control político, porque saben, uno, que en eso se le va la vida, y dos, que saben que si cambian las estructuras económicas, pierden lo que tú llamas relaciones de poder. Sí, de hecho, es lo que tú dices, Vietnam está casi en una especie de retirada y ahora ellos quieren que acercarse a Vietnam, porque hay una realidad, el modelo partidista, estatista, vamos a llamarle, de asignación torpe y centralizada de recursos, ¿no? No tiene manera de generar eficiencia, entonces libera un poco al sector privado, pero cuando le conviene comienza a recoger, y es lo que tú dices, es la parte que ellos más bien deben querer copiar. También, y estos debates de sugerencias al poder, también se quedan un poco en el aire por una sencilla razón. El poder, la élite militar, burocrática, ese mix de líderes del partido con líderes militares, con líderes de la seguridad, con líderes militares empresarios, esa pequeña élite, en realidad no tiene incentivo desde el punto de vista político a hacer una reforma. Basta mirar los últimos años, qué es lo que lo ha movido. Los ha movido algún tipo de crisis puntual de gobernabilidad. 2011, caso típico, no tenían capacidad para responder a un sistema salarial, hicieron despidos masivos, le llamaron disponibilidad laboral, tremendo eufemismo, para decir arréglesela como puedan, y eso fue prácticamente lo que pasó, y además han descubierto que los mínimos de gobernabilidad, yo cada vez que puedo hablo de esto, están muy por debajo de lo que ellos pensaban. ¿Cómo lo saben? Ahí tenemos los apagones, no estoy ofendiendo al pueblo cubano, yo no puedo decirle a nadie que es un cobarde porque no enfrente desarmado a un aparato represivo que está muy bien armado. Pero es una realidad. Descubrieron que es más fácil financiar la represión que las mal llamadas conquistas sociales de la revolución. 20 horas de apagón, no importa. Después tengo unos cuantos policías, unos cuantos represores, citadores, visitadores, y todo se queda tranquilito. Sale más barato un preso que darle electricidad. Eso es muy triste, pero es el cálculo que evidentemente está tomando el sistema. Sobre todo se ve en cómo ha administrado las cifras de inversión en los últimos tiempos. Es decir, estos consejos de reforma ni siquiera tienen sentido porque al poder no le interesa. Descubrieron, y esto te digo, hay evidencia de sobra, que pueden gobernar de la manera que lo hacen y tiran por la mano de la represión si es necesario. Y al mismo tiempo, te voy a ser más honesto, yo no sé ni siquiera qué tanto interés pueden tener en Vietnam por una sencilla razón. Ya el pastel económico cubano no se puede comparar. Una oligarquía comunista, vietnamita, qué pena, confundirlo con otro, que digamos tiene otro tipo de cultura laboral con una oligarquía militar, partidista, comunista, lo que sea, parasitaria, porque esta gente, mira de lo que se han apropiado, de la tierra para hacer los hoteles, de la remesa, en su cultura de élite dictatorial tercermundista, controlan las remesas, controlan los hoteles, no tienen una visión industrial ni siquiera, o sea, no son una élite extremadamente ambiciosa. Y hay que recordar que todo este sector que tiene que ver con las remesas, con los hoteles, todo el aparato empresarial militar de Gaesa, en última instancia, son empresas extranjeras. Ya hay evidencias algunas registradas en Panamá, de muchas diría yo, y algunas son abiertamente. Hay que recordar que en la página del Banco Central, si no se han ofendido, después de uno tanto decirlo, lo han cambiado, dice que FinCime, la que gestiona la remesa, está registrada en Panamá. O sea, no se esconden para que el Banco Central te diga que su gestor, su red de pago, en realidad es una empresa extranjera, porque está registrada en Panamá, está registrada por allá, aunque los dueños sean, en teoría,
cubanos, en última instancia militares testaferros. Esto no quiere decir también que ya ellos tienen repartido desde el punto de vista de económico lo que les interesa. Y esto nos lleva a otro punto. En realidad puede ser mucho más retorcido el acercamiento a Vietnam del que parece, porque quizás quieren combinar esta estructura parasitaria con el control político, o sea, ¿qué le aporta a Vietnam aquí? ¿Cómo combinar un poquito de movimiento económico y también recoger? O sea, ¿cómo mantener en última instancia ese sistema de, abro comillas, bueno, ni nada de comillas, de control social o de represión en muchos casos? Ese es lo que le está aportando Vietnam, cómo combinar economía con represión, o lo que pueden querer aprender. Evidentemente no es la productividad, no es la eficiencia, ni siquiera la reforma de mercado, porque no tienen presión por ningún lugar, lamentablemente, para hacerlo. Yo sigo creyendo como tú, que ellos han hecho su cálculo y han dicho la cuota de gobernabilidad pasa por aquí, pongamos el poco dinero que tengamos en más patrullas, en más policías, en más represión e intentemos mantener esto por la fuerza, a ver cómo sobrevivimos. Y aspiremos a que los viajecitos del presidente por ahí pues apelen a alguna, no sé, algún semiótica que quede por ahí en alguna gente, que siempre alguna quedará, pero mi esperanza en ello es muy corta.